durante la ley y después de la ley. Ustedes sabían que el diezmo existió antes de la ley de Moisés. ¿Por qué? Cuando Abraham existía la ley de Moisés. No, y Abraham le dio diezmo a Melquisedec. Cuando Jacob existía la ley de Moisés, y Moisés le dijo a Dios: si me bendice, si me prospera, te voy a dar el diezmo de todo lo que consigo. Jacob. Entonces eso tiene, ahora lo que tenemos que tener claro es cómo se debe usar. No puede haber tigueraje, en la iglesia no puede haber tigueraje. Por eso las iglesias organizadas tienen frente en cuenta a la Oficina Nacional, dan informe de los ingresos y disponen información para cada miembro. Gloria a Dios. En el libro de Levítico, capítulo 1, vamos a empezar ahí y vamos a dar el resumen de hoy, porque el prima no está para predicar ni 35 minutos. Está serio el calor. Cuídense ustedes de los viejos que... Cuídense. Cuídense porque yo me estoy cuidando. Gloria a Dios. En el sistema judío, en Levítico capítulo 1, se empieza la introducción de las reglas que Dios pone sobre la ofrenda. Aquí habla del holocausto. Y capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. Levítico capítulo 1. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le dijo lo siguiente: habla con los israelitas y diles que cuando alguno me traiga ofrenda de animales, me las deberá traer de su ganado o de su rebaño. Si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto para que le sea aceptado. Deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Degollará el toro en presencia del Señor. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y después la rociarán por encima y alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Yo estoy leyendo, la Dios habla hoy. Así que cuando habla del lugar de encuentro, está hablando del tabernáculo. La palabra holocausto, que inicialmente ustedes ven en la versión Reina Valera que tenemos, viene de una palabra hebrea que significa subir. En este tipo de ofrenda era voluntaria, pero Dios estableció el tipo de ofrenda aunque se hiciera en el marco de la voluntariedad, por lo menos las 3 primeras. ¿Qué perseguía este tipo de sacrificio? Hay holocausto, que se refiere a sacrificio u ofrenda indistintamente. El sacrificio es porque cuando la gente va a dar, se está desprendiendo de algo. Ofrenda es dar, y el desprendimiento es un sacrificio. El darlo en sí es un sacrificio. Y entonces la gente tenía, cuando era de animal, que llevar al altar para que el animal fuera sacrificado, es decir, fuera matado para ofrendarlo conforme al rito. Así que ofrenda, sacrificio y holocausto son 3 términos que van ligados al mismo acto. Ahora, el holocausto y la ofrenda de cereales eran ofrendas que se quemaban ante Dios. Si usted se va a la segunda carta de Pablo a los Corintios, y también en la primera, él habla acerca
de que la ofrenda que la gente da sube a Dios en olor fragante. Pero ¿por qué y qué tipo era el holocausto? El holocausto era una ofrenda de consagración, igual que la ofrenda de cereales. Tenía que ser un toro o un carnero o un ave sin defecto. El animal se escogía dependiendo de la situación económica del que lo ofrecía. El que era pudiente podía ofrecer un toro. Y ese sacrificio le era acepto ante Dios siempre y cuando ese toro no tuviera ningún defecto. Porque esa ofrenda que se llevaba en holocausto, al ser sacrificada, se tomaba el lugar de la persona. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Y qué dice Romanos 6:23? 6:23. Oigan, los evangelizadores tienen que saber esos versículos, son claves para la evangelización. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, la condición del ser humano es de muerte por estar destituido de la gloria. Ahora, mientras la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, un regalo. Una dádiva no es algo que tú te ganaste y que tú lo puedes exigir. Si un trabajador cumplió con su horario y no le han pagado, él puede armar un reperpero. No es una dádiva que está pidiendo, reclamando lo que en derecho le pertenece, su salario. Pero aquí cuando habla de dádiva es una cosa que te regalan. Tú no puedes pelear para que te regalen. No se puede. Para que te regalen tú tienes que rogar, pero no pelear. Entonces, si la persona era pudiente, podía dar un toro o podía dar un carnero. Ahora, si era pobre, que no podía dar palomitas, tórtolas. Ahora, cuando lo que tiene su teoría de que Jesús era rico, de que María y José eran ricos, se le cae el cuento. Porque ellos dicen que María y José eran ricos porque los magos le dieron oro a Jesús. Y ellos dicen que ese oro hizo rico a María y José. Pero según el Evangelio según San Lucas, cuando María fue al templo, fueron 2 palominos que llevó. La ofrenda del pobre, no llevó un toro, ni llevó un macho cabrío, ni un carnero. Porque ustedes saben que podía ser oveja, vaca, el macho, o podía ser chivo. Cuando se habla de macho cabrío, es de un chivo, del macho de la cabra. Entonces, María era pobre, por eso ofrendó palominos, tórtolas, o era tacaña y agachó lo que tenía para dar una ofrenda simulando que era pobre. Porque algunos dicen que ellos eran ricos. No eran ricos, eran unos pasatrabajos. Entonces, ¿qué perseguía el holocausto? La consagración del que lo llevaba. En el caso de la ofrenda de cereales, eran granos, harina de la mejor calidad, incienso, pan cocido sin levadura, sal. En ese caso estaba prohibida la levadura y la miel. Entonces, ¿y por qué la ofrenda era en especia? Porque en ese tiempo, cuando se estableció esa regla, no existían los signos monetarios. La ofrenda era de lo que la gente tenía. Y ellos lo que tenían era animales que criaban y cereales que producían. Entonces de eso ofrendaban. ¿Cómo fue que dijo Jacob? De todo lo que me diere, le daré el diezmo de lo que me diere, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, tanto el holocausto como la ofrenda de cereales eran ofrendas de consagración. Todo eso tiene una simbología que veremos después, como que apuntan a Cristo,
cómo se cumplen en el Nuevo Testamento, pero en esencia pretendían que la persona se consagrara. El que daba la ofrenda estaba reconociendo que lo que ofrendaba para el culto era de lo que Dios le había dado, y con eso reconocía la soberanía de Dios, su grandeza y la bendición recibida. Era como, de lo que me diste, te doy. Esa es la ofrenda de consagración, que es el holocausto, y la ofrenda de cereales. La siguiente era la ofrenda que consistía en cualquier animal del ganado sin defecto, panes o tórtolas, dependiendo de siempre la condición de la persona. Esa era una ofrenda de reconciliación, era una ofrenda que apuntaba a la comunión con Dios. Era una ofrenda donde la gente llevaba ofrenda por su falta, hasta sin saber si la había cometido. ¿Recuerdan lo que hacía Job? Por si mis hijos han pecado, y él llevaba una ofrenda. Eso era típico, no solamente eso era del mundo judío, era típico de las creencias de esa época. Entonces, hay gente que no da para la obra de Dios porque no tiene. Recordemos la viuda que cuando fue a ofrendar, dio su monedita de poco valor, que era su monedita de cobre, mientras que los que tenían mucho dieron tal vez monedas de plata o de oro, pero de lo que les sobraba. El que da de lo que le sobra no está haciendo ningún sacrificio. Y el que se acostumbra a dar cuando tiene de sobra, el día que está en suficiencia no da, porque está asustado. Cree que no le va a dar para él lo que le queda. Esa es la gente que se vuelve tacaña, dura para bendecir a otro con lo que tiene. Los cristianos tenemos que desarrollar el hábito de dar, de bendecir. Hechos capítulo 20 dice que el Señor enseñó que es más bienaventurado dar que recibir. Y eso lo decía Pablo en el contexto en el cual él estaba hablando del oficio que él hacía, y decía: cada uno trate de trabajar con sus propias manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Jesucristo dijo: siempre tendrán a los pobres con ustedes. Y hay muchos también que fallan creyendo que eso solo se hace con los hermanos. La Biblia dice: amarás a tu hermano como a ti mismo. No, a tu prójimo. Amarás a tu prójimo, no solo a los hermanos, al prójimo. Quiere decir que si usted tiene un vecino que tiene una carencia, no cierre su puerta. Si usted tiene un plátano, no le dé el plátano entero si nada más tiene uno, tampoco, porque hay algunos evangélicos tontos con fe. Si usted tiene un plátano, no dé el plátano. Eso no lo manda la Biblia, eso es traspasar el mandamiento. La Biblia dice que comparta tu pan con el hambriento. Dice que ámelo a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Si usted le da el plátano y usted se quedó sin nada, pues usted lo ama a él más que lo que se ama a usted. Eso no es el mandamiento bíblico. Y después dice: pero Dios no me proveyó, yo di todo lo que tenía. Es que Dios no te mandó a dar todo lo que tenía. Dios te mandó a compartir lo que tienes, no a darlo todo. Ahora, esa ofrenda reconcilia cualquier animal del ganado sin defecto. ¿Por qué la ofrenda tenía que ser sin defecto? ¿Qué nos enseña eso hoy sobre la ofrenda? ¿Qué significa defecto? ¿Alguno sabe lo que es un defecto? Algo no correcto, una falla. Por ejemplo, en el caso de un animal, ¿qué sería un defecto en un animal? Ojo, ciego, o con alguna enfermedad. ¿Sí? Y en los cereales, ¿qué sería el defecto? Que esté medio dañado. No, negro no, pero los negros de calidad. No, hay alimentos que vienen dañados. Que están vencidos.
Está bien. Déjense de ese lenguaje racista, que todos los malos de los negros. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Dice que el rubio de Galilea va pasando. ¿Y a quién le dijo a usted que era rubio? No, yo digo el maestro. El maestro. O el Cristo de Galilea. Dice que el rubio. Y eso era rubio. Ese lenguaje racista que nos va metiendo envuelto en cosas. Miren. Y hoy, ¿qué sería un defecto de la ofrenda hoy? Tener resentimiento. Un corazón sucio. No, yo me refiero a la ofrenda. La ofrenda en sí. Sí. Bueno, por ejemplo, yo dar un dinero que me dé una narcotraficante. ¿Y? ¿Ustedes saben por qué ustedes están oyendo algunos pastores metidos en lío con esos líos de los políticos? Por estar recibiendo ofrenda con defecto. Oye, que reciben ofrenda con defecto. Ustedes están oyendo de un famoso apóstol que está envuelto en un lío porque recibió 45 millones de una gurú del narcotráfico. Él sabía que era de eso. Y el doble agente que lo informó dice, él nunca tocó droga ni vendía. Pero cogía lo que ella le daba y él sabía que era de droga. El inconverso piensa que nosotros no tenemos que hacer lo malo, aunque él lo haga. Lo estaba acechando y el tipo hizo un informe. Eso está escrito. Y él tuvo que ir a dar explicación y se le veía el susto. Tiene mucha cara después de eso, la angustia. ¡Wow! No debemos recibir ofrendas porque no todo lo que dan es bendición porque lo vieron. Alguna gente piensa que no, eso fue una bendición de Jehová, se le cayó la cartera a uno o le devolvieron de más. Dije, ¿quién sabe quién él se lo quitó? Eso usted está robando, porque usted sabe que el otro se equivocó, no se aproveche del equivoco ajeno. El cristiano no hace eso. Si a alguien se le cae una cartera, usted debe llamar, mire, se le cayó la cartera. Es más, la Biblia enseña que si usted hay un animal, era norma entre ellos en la antigüedad, un animal extraviado, que lo retuviera y si aparecía el dueño que se lo entregara. Incluso dice, aunque el dueño fuera tu enemigo, entrégaselo. Y si hay el animal estropeado, sácalo, protégelo, cúralo, aunque sea de tu enemigo. Entonces la ofrenda tiene que ser de fuente digna para que sea una bendición de Dios. ¿Y qué pasa con la bendición de Dios? ¿Qué dice la Biblia? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Ahí hay algunos con aflicción, por coger todo lo que le daban. Tienen aflicción y fea, aflicción de la fea. Ya aunque sea mentira, esa etiqueta de que tuvieron preso y en el expediente de tal tipo, esa etiqueta la llevan de por vida. Y a unos nietos cuando crezcan van a tener que crecer calladito. Porque la sociedad no perdona. Dios perdona, pero la sociedad no. Entonces tengamos cuidado con la ofrenda. Di que, a mí me llamó alguien, di que usted se sacó un premio, usted es un afortunado, 3 millones, y empezó a hacerme el cuento y yo escuchándolo. Y en un momento le dije, ¿tú me permites decirte algo? Sí, yo te voy a autorizar para que tú lo cobres. Para ti, yo te lo regalo. Porque qué coincidencia, de 11 o 12 millones de dominicanos, a mí fue que me cogieron. Cobro para ti, le dije. Y le cerré el teléfono. No te gracias para decirte, manda tanto para hacer el papeleo, o uno que te tiran en las redes, de que en Facebook, y que te escogí a ti porque yo soy la fulana de tal, que representa un banco que tiene una fortuna, y que siempre dice que tiene una fortuna. Y yo nada más le digo, cógelo con usted. Eso mismo me Ya. dijeron a mí, así le dije yo, cógelo para ti. Sí, así es, engañadores. Entonces, como los rosarios. Los pobres rosarios le sacan hasta el aire. El tigre quedó millonario. Y ahí dice que está preso porque tiene su cuarto. Sí. Él está preso por estafa, pero tiene su cuarto, trabajo. Millones. Sí, bueno. Entonces, esa era la reconciliación, que es la ofrenda que produce comunión. Cuando una gente se reconcilia con Dios, entra en comunión con Dios. ¿Y qué era lo que lo reconciliaba? El sacrificio de un animal inocente que no tuviera defecto. Algo parecido
a lo que hizo Cristo. Cristo murió en otro lugar, en la cruz del Calvario, para reconciliarnos con Dios. Esos sacrificios antiguos eran tipo del sacrificio que Cristo habría de hacer por la humanidad. El siguiente es la expiación por el pecado. Esa ofrenda era de un becerro, de un chivo, de una cabra, de una oveja, o si la gente era pobre, 2 tórtolas o 2 palominos. También esa ofrenda podría ser en especia y tenía que ser 2 kilos de harina de la mejor calidad y dependía de la situación económica del que estaba ofrendando. Esa ofrenda era por el pecado, era entonces expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Que era una ofrenda sustituta. La persona tenía que poner la mano sobre la cabeza del animal que se sacrificaba y él mismo sacrificarlo delante del sacerdote a la entrada del tabernáculo. Ponía la mano en el animal como un símbolo de que él transfería al animal su condición, y entonces el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba. ¿Por qué rociaba la sangre del sacerdote? ¿Alguien me puede decir? Todos hemos leído eso. Cada vez que usted lea algo en la Biblia, tenga curiosidad y averigüe por qué dice eso. ¿Cuándo se dijo? ¿A quién se dijo? Tenga curiosidad. Así es como se aprende la Biblia. ¿Qué es la sangre para el cuerpo en términos físicos? La vida. La vida. Cuando dice la Biblia, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia todo pecado, es porque la vida de Cristo fue ofrendada por nosotros. Dice que Él derramó su sangre, fue su vida. Esa es una expresión figurada. Algunos dicen que para reprender el demonio, que por la sangre de Cristo, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. La sangre no produce efecto en el demonio, produce efecto en usted. La sangre no convierte al demonio, no lo limpia, a usted que le limpia. Nos limpia de todo pecado. Entonces la expiación por el pecado es que el animal muere en lugar de la persona. La persona lo lleva y lo ofrenda. Puede ser pecado por comisión o por omisión. Había, como veremos más adelante, un tipo de pecado que si el pariente agarraba al que cometió la falta, le podía ir mal. Entonces había para eso ciudades de refugio, era un mecanismo de protección, y después esa persona tenía que hacer una ofrenda de este tipo. La segunda parte era la ofrenda por la culpa. Era un carnero sin defecto. En lugar de un sacrificio podía ofrecer también dinero por la culpa. Eso implicaba, cuando la persona había cometido una falta grave contra otro, resarcir al otro. Pero tenía que ir al altar junto al sacerdote y ofrecer este tipo de sacrificio. Tenemos entonces en la ofrenda de consagración era el holocausto y ofrenda de cereales. La ofrenda de comunión era la ofrenda para reconciliación, que consistía en animal o tórtola o panes. Y la expiatoria era por el pecado o por la culpa, y que consistía también en animales. La ofrenda era, en cierto sentido, una repetición. Cuando era animal tenía que ser sin defecto. Podía ser chivo, podía ser toro, podía ser oveja, podía ser tórtola. Cuando era en cereal tenía que ser un cereal de buena calidad. Y nunca la ofrenda llevaba levadura. Tampoco le ponían miel. ¿Por qué no levadura? ¿Qué hace la levadura cuando la ponen en una harina? Hace crecer. ¿Y que usted ha comido un pan con mucha levadura, que tiene mucha levadura? ¿Cómo es? Fofo, liviano, usted hace así y se lo arruga de nada, porque tiene mucha levadura y poca masa. Entonces la levadura sirve para enmascarar cosas. Por eso dice Jesucristo, guardaos de la levadura de los fariseos. Esa apariencia de lo que no es esa levadurita, que aquí no hay nadie con esa levadura, pero hay gente que tiene esa levadura. La levadura que persigue, están leudados cuando persiguen
dar una impresión de lo que son, sabiendo que no lo son. Bueno, hasta aquí vamos a dejar lo de la ofrenda. Le voy a poner la cita bíblica paralelas en el WhatsApp. Y para la próxima vamos a hablar del diezmo en ese contexto de la ofrenda, del diezmo. ¿Por qué se estableció? ¿Cuándo se estableció? ¿Cómo se usaba? Incluso vamos a ver algunos elementos de estos sacrificios que se usaban para quemarlos y otros se usaban para el alimento de los sacerdotes. Vamos a ver cuál se usaba y cuál no. ¿Recuerdan lo de los hijos de Eli? ¿Por qué fue el problema? Cuando el pueblo daba la ofrenda, la parte de la ofrenda que era para expiación, cuando la gente la llevaba, ellos lo empujaban, quítese de ahí, que yo soy el sacerdote, y sacaban la mejor carne. Y entonces, eso es robarle a Dios. Sí, eso es una práctica que viene desde atrás. Eso es mío. Venga, y agarraban eso. Entonces, por eso las iglesias organizadas han establecido que la ofrenda que se da a la persona que ejerce el ministerio no la determina ella. Hay un reglamento que lo determina, pero no la determina él. Yo nunca, en los años que tengo pastoreado, le he dicho a una iglesia, mire el reglamento, me toca de la entrada tanto. No, nunca, hermano. Cojo lo que me den. Yo cojo lo que me den. Lo que yo no quiero que me hagan, no se lo hago a otro. Hay mucho tigueraje, aún en el mundo cristiano hay mucho tigueraje. Alguien me dijo, un pastor conocido, porque tú le enseñas así a la iglesia, tú te expones a que entonces yo no me ponga nada. Yo le enseño eso para que si yo me voy viene otro, no se deje engañar. Andan muchos engañadores. Muchos engañadores. ¿O no lo dijo Jesucristo? Falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos. Óigame. Entonces, si usted ve que una gente quiere aplicarle una cosa que no está en la regla, ya usted sabe que no anda bien. Ahora, el hecho de que haya engañadores no implica que nosotros no ofrendemos y no echemos adelante la obra de Dios, porque es más bienaventurado dar que recibir. Parte del estudio que vamos a hacer es ver eso de que cuando Dios te propone, de que haz esto y pruébame. No es un sacerdote que te está diciendo, mira, da el diezmo y después prueba a Dios. Dios dice, pruébame. Hay gente que no ofrenda para Dios y después lo tiene que gastar en médico. Y hay gente que finge, lo hace por competencia. Eso ofrenda malo también. Recuerden lo de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dueños de su propiedad. Nadie le pidió que la vendieran. ¿Saben por qué ellos la vendieron? Porque Bernabé había hecho eso y ellos querían competir con Bernabé. Pablo dice, nada hagan por vanagloria o por contienda, nada. No hagan cosas por presumir o por competir. Y cuando llegaron ahí, eso Pedro le dijo, vendiéndola, la podían retener. El precio era tuyo, tú no tenías que venir a dar nada, nadie te lo pidió. Quedándote con ella, era tuya también, porque la ofrenda es voluntaria. Y Pedro no le puso un dedo en la mano, en su cuerpo. Dice la Biblia, no has mentido a los hombres sino al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo la cortó. Y cuando lo cortó a él primero, y cuando ella vino, la interrogaron también a Ananías. ¿Vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto, en lo que ellos se habían puesto de acuerdo para hablar en buque. Se habían puesto de acuerdo. Y cuando, mira, le dijo, ahí viene entrando lo que llevaron a tu marido que se murió y estaba pasando igual, muerta también. Gracias a Dios que Dios no mata hoy por eso, así, por lo menos físicamente. No, porque verdad, eso sería terrible. El miércoles entonces tenemos el panel sobre el diezmo, pero nos aguarda un estudio detenido sobre eso. Dios le bendiga.